Estimados, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos y seguir aprendiendo juntos. En este caso ya estamos trabajando con los modelos de heladeras correspondientes. Ya estamos en la parte de verano, justamente aquí en Argentina. A esta heladera le hemos cambiado el motocompresor. Estamos calibrando, ¿sí? Estamos verificando la temperatura. Arriba estamos en 18.9, 18.8. Y aquí abajo estamos todavía en 6 grados 8, todavía le falta descender un poco más, ¿sí? Estamos pidiendo el parámetro de 4 grados, 5, ahí en ese margen, en la parte de abajo. Bueno, aquí tenemos uno de los elementos que utilizamos mucho justamente en nuestro taller. Controlamos la temperatura del freezer y este LED verde está encendido porque está en paralelo con respecto al motocompresor. La idea es que visualmente pueda darme cuenta cuando está andando, ¿sí? Y luego controlar justamente cuando se apaga el motor, también se va a apagar el LED. Desplazamos este botón para la derecha y empieza a sonar. De esta manera nosotros nos damos cuenta cuando vuelve a encender justamente el motocompresor. Entonces tenemos un parámetro entre que cortó y volvió a encender, que tiene que estar en un tiempo de entre 15 a 20, 25 minutos más o menos. Sería una cuestión ideal como para lograr que la evaporadora se limpie. Esta heladera tuvo problema de termostato, lo han cambiado, han puesto un termostato que no correspondía, entonces por eso estamos haciendo esta calibración. Bueno, yo les voy a mostrar a ustedes justamente esto de la evaporadora, esto de qué tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a poner la cámara aquí en nuestro soporte. Ahí está, perfecto. Y lo que les quería mostrar precisamente hace relación a cómo es que funciona esto de la evaporadora, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto de la evaporadora con respecto a el funcionamiento en sí de una heladera convencional? Y bueno, la idea es poder compartir con ustedes estas buenas prácticas porque me lo han ido solicitando y tal vez hay algo que la gente no comprende del todo, ¿sí? Entonces yo quiero mostrárselos, ¿bien? Y de esta manera vamos a compartir con ustedes esta especie de mito que hay, ¿no? De hace calor y tengo que subir más la heladera, ¿no? Darle al máximo porque necesita más frío. Señora, señor, está totalmente equivocado, ¿sí? La heladera mantiene un parámetro de temperatura de conservación adentro de su habitáculo, en donde no es necesario que en el verano usted la tenga que subir al máximo. Porque si le estamos pidiendo mayor temperatura para que pueda conservar, que traducido para que ustedes lo entiendan, es justamente pedirle que enfríe más, ahí está. ¿Qué es lo que sucede? El motor tiene que trabajar mayor cantidad de tiempo para poder lograr esa temperatura. Entonces, un ejemplo, si la heladera está en el número 3, ¿sí? Que sería una temperatura media, no es que llegando al verano hay que subirla al 7, no, todo lo contrario. Y acá ya me acuerdo de un dato muy importante, ténganlo en cuenta. Número 1 es el mínimo, ¿sí? Número 7 es el máximo, ¿bien? O sea que conforme vayan subiendo, vaya incrementándose los números del 1 al 7 o del 1 al 9, por ejemplo, el 1 es la temperatura mínima y el 7 o el 9, dependiendo de la heladera, es el máximo. También hay algunas escalas de heladeras en donde tienen de mínimo, de medio y max de máximo, ¿sí? Entonces, en esos parámetros ustedes pueden calibrar. Yo les aconsejo siempre punto número 2, 3, no más que eso. Porque si no, vamos a estar forzando mucho la parte frigorífica de la heladera para lograr esa temperatura que nosotros deseamos. Entonces, señora, señor, no es necesario de que llegado el verano usted tenga que subirla al máximo, ¿sí? Para lograr mayor cantidad de frío. No, nada que ver. Todo lo contrario. Porque ahí lo estamos esforzando mucho más al motor y a la parte frigorífica. La heladera no corta o corta muy poco tiempo. Hay mayor consumo eléctrico
y hay más posibilidades de que se rompa. Esas son una de las características. ¿Y qué es lo que pasa si la heladera no corta? Pequeño gran detalle. Yo les voy a mostrar, y esto va pura y exclusivamente para las heladeras cíclicas, ¿sí? No frost, dejemos de lado, en este caso serían heladeras cíclicas, en donde tenemos la puerta de arriba un freezer, no un congelador, un freezer, y en la parte de abajo la parte de conservación. Yo hice aquí un pequeño gráfico, ¿sí? Es como que le sacamos las puertas a la heladera, ¿sí? Acá tenemos todo el gabinete, ¿sí? Tenemos la parte del freezer y la parte de conservación, la casa de conservación. Y acá tengo este gráfico que yo hice acá, que es como un cuadradito, ¿sí? Que en realidad todas las heladeras cíclicas, todas las heladeras cíclicas tienen ese cuadradito acá abajo, que es donde enfría. Se llama unidad evaporadora, placa evaporadora inferior, ¿sí? Esa placa evaporadora es la que enfría en la parte de abajo. Ahora bien, para que la heladera enfríe y se mantenga ese parámetro y esa temperatura, necesitamos que esta plaquita se congele, enfríe, y cuando llegó a la temperatura de corte, ¿sí? Deje de andar el motor, entonces todo ese frío, todo ese hielo que se empezó a pegar en la placa, se tiene que derretir. Así de esa manera se limpia. ¿Por qué? Porque si no limpiamos toda esa humedad pegada en la evaporadora, en esta plaquita de acá abajo, va a llegar un momento en el que va a empezar a haber mucho hielo, y eso está mal. ¿Por qué? Porque el frío está atrás del hielo. No es el hielo mismo el que va a enfriar, sino que en realidad es humedad pegada, nos está evitando que enfríe. Por eso que ustedes por ahí dicen, yo la puse al máximo la heladera, está llena de hielo y no enfría. Es por esto, porque no está cortando o no corta el tiempo suficiente. Todas las heladeras cíclicas con freezer tienen esta placa. Algunas se ven y algunas no. O sea que si vos abrís tu puerta de tu heladera cíclica, ¿sí? Con freezer, y en la parte de abajo decís, pero ¿cómo? Yo no veo absolutamente nada. No, es justamente porque está empotrado, está metido atrás del plástico, ¿sí? Si vos tocas ahí en esa parte de abajo, vas a notar de que está frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta plaquita está detrás del plástico blanco que tenemos adentro de la heladera. Hay algunos modelos en donde sí tienen la placa totalmente externa, que se ve, ¿sí? Bueno, otro dato que te voy a pasar. Por lo general, la placa es más o menos de estas dimensiones y suele tener acá, ¿sí? Como una especie de tapita blanca con un tornillito en el medio, y acá sale como un cablecito que va justamente a donde nosotros regulamos la temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Esta partecita de acá es el sensor del termostato, ¿sí? Este es el sensor que se va a dar cuenta. Ah, listo, llegué a la temperatura deseada, corto el compresor para que deje de enfriar. Dicho esto, te voy a pasar a dar unos pequeños tips como para que puedas entender por qué la heladera en el verano no es necesario aumentarla al máximo. Siempre necesitamos, para empezar, de que la heladera corte. Por una cuestión de costos energéticos, porque si no consume mucha electricidad, por una cuestión de durabilidad del motocompresor, porque si no levanta mucha temperatura y hay desgaste interno, y pura y exclusivamente para lograr de que el frío sea eficiente. La placa evaporadora la vamos a trasladar. Mirá, yo voy a hacer esta de acá, como si fuera esta, ¿sí? O esta que está acá. Es decir, que a esta chiquita la vamos a agrandar un poquito para que podamos explicar cómo es el funcionamiento. ¿Cómo funciona el sistema? Voy a ver si se está viendo la parte del drenaje. Bien, voy a ir un poquito más para acá. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Bien, fíjate. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el tema? El tema es el siguiente. Esta plaquita evaporadora, que es esta, ¿sí? Se tiene que completar con una capita muy finita de hielo, pero es una escarcha apenitas, 2 o 3 milímetros, no más que eso. Este elemento lo vamos a poner acá, ¿sí?
esa arandela plástica que está arriba a la derecha, ¿sí? Con el control de temperatura. Vamos a ponerlo acá, ¿sí? Acá tenemos para regular el control de temperatura. Cuando llega a la temperatura necesaria o a la que nosotros solicitamos, ejemplo, 4 grados, ¿sí? Automáticamente este sensor le envía una señal al termostato y le dice, hasta acá nomás, que pare. Pero acá es el momento más importante del circuito frigorífico. Necesitamos que pare un tiempo suficiente como para que esa capita finita de escarcha de hielo se derrita. Esa es la idea, se tiene que derretir, porque de esa manera limpia la evaporadora y le da espacio a que el nuevo efecto frigorífico vuelva a inundar nuevamente todos los elementos que tenemos adentro del recinto. Es decir que tiene que parar mínimo entre 15 a 20 minutos aproximadamente. De esa manera el motor descansa, se enfría la parte de la condensadora, la parrilla negra en la parte exterior, y le da tiempo a que se formen estas gotitas. Porque lógico, ahí teníamos hielo, teníamos esa capita muy finita de hielo. Entonces se va a empezar a formar unas gotitas de hielo, de agua, perdón, ¿sí? Se va a empezar a transformar ese hielo en agua y vamos a tener todo como gotitas. ¿Es normal? Sí, es normal, así es como funciona. ¿Y qué va a pasar con esas gotitas? ¿A dónde va el agua? ¿Dónde van esas gotitas? Todas las que sumamos. Por ejemplo, acá tenemos 100 gotitas. Bueno, 100 gotitas vamos a tener una determinada cantidad de agua ya. ¿Dónde se va si yo no la veo? Bueno, en el fondo de la heladera tenemos un recipiente como si fuera una pequeña canaletita, ¿sí? Entonces todas estas gotas caen a este recipiente. Fíjense, yo lo voy a hacer un poquito más grande acá. Es un recipiente en donde todas las gotitas van a caer. Todas acá, por ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos todas las gotitas. Todas, 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 todas. Y van a salir por un solo lugar, que es en esta partecita. En la parte de atrás de la heladera, donde tenemos el compresor, donde tenemos el motor, arriba suele llevar una bandeja de plástico, de chapa, pero es una bandeja en sí. Esa bandeja es donde va a caer el agua. Producto del funcionamiento del compresor, porque el motor levanta temperatura, va a generar de que esas gotitas con el tiempo se evaporen. Entonces de esta manera el ciclo continúa. Dicho esto, necesitamos sí o sí de que la placa evaporadora inferior de la heladera cíclica convencional, ¿sí? Con freezer, genere esto, de que corte este parámetro de tiempo para que logre las gotitas, sí o sí. Por eso, todas las heladeras en la parte de adentro, que son con esta característica, en las rejillas en donde vamos a poner, por ejemplo, un vaso con agua, alguna botella, siempre tienen un tope. Es decir, si a esta placa la veríamos de costado, todas las rejillas vienen así y tienen un tope antes. Cuestión de que si vamos a poner una botella, por ejemplo acá, la botella no toque, porque acá vamos a tener todas las gotitas, ¿sí? Para que vayan decantando. Entonces, es necesario de que todo lo que pongamos no toque la pared del fondo, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Esas gotitas caminan por lo que nosotros hicimos tocar, por ejemplo esa botella, y nos cae agua adentro. Entonces cuando vamos a sacar las verduras o vamos a sacar cosas, nos encontramos con que hay agua dentro de la heladera. Entonces, muy importante siempre utilizar y dejar esa distancia entre la placa evaporadora y la rejilla para que el agua se vaya, ¿sí? Las gotitas se vayan, que son estas que están acá. ¿Cuál es el problema que suele suceder? Señora, usted dice, se viene el verano, tenemos que poner la heladera al máximo. No hay problema, ponemos al máximo. ¿Qué es lo que pasa? 1 o 2 días va a enfriar bárbaro, pero al tercero, cuarto, quinto, sexto, se genera un problema que es se llena de hielo toda esa placa, es decir, esta que está acá
está totalmente llena de hielo. ¿Y qué es lo que sucede? Como está llena de hielo y le estamos pidiendo mucho frío, la heladera no corta. Y como no corta, se bloquea, se llena de hielo abajo y ahí es donde empieza a generarse el problema porque el cliente se da cuenta de que no tenemos frío. Y ahí llaman al servicio técnico para que el servicio técnico vaya y verifique por qué. Puede pasar porque la heladera está en el máximo, como también puede haber filtración por los burletes, entonces, por un mal estado de los burletes, esta parte se llena de mucho hielo y no le da el tiempo para descongelar. Entonces, resumiendo, sí o sí, cuando lleguemos al verano, no es necesario subir al máximo. Punto 3, punto 4, está perfecto, ¿sí? No se preocupen porque si no, ahí es donde se generan los inconvenientes. ¿Cuál es la diferencia con respecto al invierno? La temperatura. Porque afuera en el invierno hace 18 grados, con mucha suerte, o 10 grados. Ahora en el verano estamos pesando 38. Entonces como que la heladera tiene que trabajar más tiempo para lograr la misma temperatura que le pedíamos en el invierno. Entonces no la castiguemos, simplemente punto 3, punto 4 y controlamos. ¿Cómo nos damos cuenta si la heladera corta? Tiene que hacer gotitas. Tiene que hacer gotitas en el fondo, en la parte de abajo. Tocamos o miramos inclusive porque tenemos el foquito y tiene que haber gotitas, ¿sí? O una capa muy finita. Si la heladera está llena de hielo abajo es porque no corta. Bajamos la temperatura y si sigue sin cortar, ahí sí hay que llamar al servicio técnico para verificar porque hay algo externo que está generando el inconveniente. Espero que les haya servido estos pequeños tips. No se olviden de suscribirse a nuestro canal a través de YouTube. Estamos como ATP Reparación de Electrodomésticos. Podés seguirnos en Facebook como ATP Acondicionamientos y en Instagram nos encontrás como ATP Servicios. Hemos ido formando cada una de estas redes sociales en diferentes tiempos, por eso los nombres que nos permitieron fueron un poco distintos luego del ATP, ¿sí? Pero nos pueden encontrar de esa manera. Espero que te sirvan estos datos, así que no te olvides, punto 3, punto 4, temperatura media y está todo bien. Un gusto saludar. Gracias por estar del otro lado. Si te gustan estos pequeños tips, no te olvides de suscribirte y darle un like. Así de esa manera seguimos progresando y creciendo en este hermoso proceso y en este camino que venimos desarrollando. Éxitos para todos, que anden muy pero muy bien.